por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad. Llevamos mucho tiempo luchando y todos hemos perdido mucho. Prestemos atención. Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que sois y lo importantes que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. 9 minutos sobre las 12 del mediodía y continuamos con nuestro magazín matinal Cerca de ti y esta nueva edición de Vista del 15M, donde nuestros compañeros nos acercan toda la actualidad desde un punto de vista diferente. Recordamos a la audiencia que puede participar en este espacio llamando al 96 250 4508. Como siempre, previa identificación desde el respeto y siendo más o menos breves, pues podéis acercar cualquier opinión a nuestros compañeros. Que en el día de hoy tenemos solo ante el peligro a nuestro compañero Cristóbal Aro, que ya está listo. Cristóbal, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, o sea la hora que sea la que estáis escuchando esto, si lo estáis escuchando en diferido. Bueno, otro jueves más para contaros la actualidad y como dice la cabecera, reflexionar sobre el día a día, porque mira que las cosas están pasando rápido y mal, como para no reflexionar. Bueno, ya habéis escuchado cómo nos miente el señor Mazón, completamente, totalmente, absolutamente, y así podemos comprobar con toda la seguridad del mundo que no solamente nos miente Mazón, sino que nos mienten los medios de información, la televisión, la prensa, determinada clase política, y así nos va. Diréis que a qué viene todo esto, ¿no? Pero ahora veremos a lo largo del programa cómo nos están mintiendo con respecto a la situación actual mundial. Bueno, antes de empezar, como siempre, un saludo a la Resistencia. Si estáis escuchando esto, sois la Resistencia, sin lugar a dudas, porque lo que hay que comprobar también en estos días tan locos es que mucha gente ha decidido no saber, y así por lo menos puede dormir un poco más tranquilo o más tranquila. Pero eso tiene consecuencias terribles, ¿no? Eso de elegir no saber a informarse, pues tiene consecuencias criminales para todos, porque si no sabemos van a jugar con nosotros como quieran. Bueno, pues decía, aquí como elegimos siempre informarnos y trabajar y hacer cosas para intentar mejorar este mundo en el que estamos sumergiéndonos, pues vamos a continuar con la tarea, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos esté escuchando de una manera o de otra, para escucharnos y pensar o para ponernos verdes, porque la alternativa que propone este mundo es que aquel que cuenta las cosas que no coinciden con nuestra manera de pensar, pues la manera de hacerlo inútil es decir que es de otra ideología, y así ya no te preocupas de escuchar lo que dice y así no te preocupas de rebatir o de pensar. Bueno, como decía, vamos a empezar el programa y la verdad es que, como decía el compañero José en el aviso de esta mañana cuando me decía que no podía venir porque tenía que estar haciendo las evaluaciones en el conservatorio, dice, con tantísimas cosas de las que hablar y con tantas ganas de desahogarnos, la verdad es que le sabía mal, pero en fin, ahí está, un saludo para él y para María Jesús, que también está enferma, está con gripe. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de las barbaridades que están ocurriendo y a ver si nos da tiempo, aunque solamente sean un par de temas, solo de todas las barbaridades que están ocurriendo.
ya sabéis que el programa intentamos hablar de cosas importantes. Lo que pasa es que últimamente están pasando tantas cosas importantes al mismo tiempo que es difícil elegir qué tema vamos a coger. Y aquí yo me había apuntado, digo, vamos a ver, qué cosas nos pueden interesar a todos los humanos de este planeta Tierra, ¿no? ¿Qué problemas tenemos que resolver para poder continuar viviendo? Luego ya hablaremos para continuar viviendo dignamente. Pero primero vamos a plantearnos qué tenemos que hacer para continuar viviendo en este planeta. Es lo más importante, ¿no? Pienso yo, no lo sé. Para algunos lo más importante es ganar dinero y así nos va. Bueno, pues como decía, el primer problema que tenemos es que en este planeta estamos cambiando las condiciones, estamos cambiando las condiciones que nos permiten seguir vivos. La temperatura, el espacio limpio, el agua limpia, todas estas cosas las estamos cambiando para mal. Y claro, en estas condiciones, si esto continúa, pues la cosa va a estar muy complicada para nosotros y para los que vengan. Siempre me dicen algunos que eso ya no lo veremos nosotros, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, ¿no? A esta velocidad en la que avanzamos, iba a decir, a esta velocidad a la que vamos hacia el desastre, probablemente lo vayamos a ver todos los que estamos oyéndonos ahora, en este momento. Así que el primer problema sería el resolver el cambio que se está provocando en el clima para adaptarnos, porque el cambio ya va a durar mucho tiempo ya. Va a ir a peor, pero va a durar muchísimo tiempo. Entonces lo que hay que hacer es adaptarse. ¿Vosotros veis que estemos adaptándonos de alguna manera? No. La gran mayoría decide no saber. Y si no sabes, pues continúas tu vida hacia el desastre. Luego tenemos aquí otro problema gordo, que es el principal causante de todos los problemas bélicos que estamos viendo. Y es que los recursos, el agua, los fertilizantes, el petróleo, la energía, los minerales, el cobre, todas estas cosas se están agotando. Y ahora toca o repartir lo poco que queda o acapararlo. Adivinar lo que están haciendo los poderosos, empezando por Estados Unidos, los megamillonarios, allí, acá y en todas partes, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Tener lo que queda para repartirlo entre todos o quedárselo unos pocos y los demás que se mueran? Pues ya estáis viendo que el sistema que han elegido es acaparar unos pocos todo lo que hay y los demás que se mueran, que nos muramos. Así que el agotamiento de los recursos es el origen de todas las guerras que en este momento se están produciendo. Luego tenemos otro problema, el agotamiento de la vida, es decir, la cantidad de seres vivos que estamos matando, eliminando, especies, animales, vegetales y de todas clases, incluida la pesca. Extinción masiva, otro problema gordísimo que tenemos, ¿no? Y luego el problema gordísimo de que unos pocos en el planeta Tierra están acaparándolo todo. Y claro, como la avaricia es infinita, nadie se conforma con tener 100.000 millones de dólares o de euros o de yenes o de lo que sea. No, quieren más siempre. Pues esa desigualdad no para de crecer. Pero claro, para que unos pocos tengan muchísimos millones, otros millones, muchísimos millones de personas tienen que convertirse en pobres o desaparecer. Así que la desigualdad creciente, lo de acaparar y eliminar a los competidores, pues es el otro problema que tenemos en este planeta Tierra. Sigo hablando del planeta Tierra y de problemas gordísimos. No si en las fallas llueve. Eso no es un problema. Es un pequeño incidente. Pero el problema viene gordo cuando todas estas cosas se juntan y los poderosos en este momento deciden que van a hacerse con todo lo que quieran, con todo lo que necesiten, a cualquier precio, a cualquier costo, pase lo que pase y muera quien muera. Y entonces Estados Unidos, pues bombardea a Venezuela, rapta a su presidente y se queda con el petróleo. Otro día, Estados Unidos
e Israel, mientras negocian con Irán un acuerdo de paz, mientras están reunidos, atacan, bombardean Irán, pero a lo bestia. Es decir, una traición indecente, miserable, ruin, porque mientras estás negociando, lo mínimo es no traicionar al quien estás hablándole, ¿no? Pues no. Directamente, mientras estaban reunidos, aprovecharon que se habían confiado el presidente iraní y su equipo de gobierno, y cuando estaban reunidos los bombardearon para matarlos a todos, para asesinarlos a todos. Como veis, no es muy de fiar Estados Unidos e Israel, como nos han demostrado ya durante muchísimos años. Pero, claro, aquí lo que estamos hablando, si aquí no quedan recursos y si aquí el más poderoso va a arramblar con todo lo que pueda, pues aquí hay algunos que eligen ponerse del bando del miserable, del ruin, del asesino, del genocida, para intentar sobrevivir. Así no se sobrevive. Así se mueren todos. Nos morimos todos. Pero explícaselo eso a los líderes europeos. Que mientras venía para acá, Macron estaba diciendo que permitía a los Estados Unidos utilizar las bases francesas en Oriente Medio para que pudiera seguir incumpliendo la normativa internacional y para que pudiera seguir su guerra contra Irán. Así que los que tendrían que estar defendiendo la legalidad internacional colaboran con el criminal. ¿Por qué? Pues imagino que por el agotamiento de los recursos para conseguir el petróleo y para que el matón no te mate. Pero claro, doblarse a las pretensiones del matón no te garantiza en absoluto que sobrevivas. Y la prueba la tenemos enseguida. En Estados Unidos el matón está matando estadounidenses con su policía migratoria. Como muestra una noticia que aparecía el otro día y que nadie publicaba, lo de siempre, ¿no? Los medios también tienen sus propietarios, ¿no? Y también participan del reparto de lo que va quedando. Y los medios, cuando reciben la orden del jefe de callarse, se callan. Así que ahora, en este momento en el que estamos en la Tercera Guerra Mundial, aunque no lo sepamos, ahora explicaré por qué, pues cuando hay un estado de guerra, los periódicos no son informaciones, son propaganda de un bando o de otro. Porque aunque tengamos internet, hace falta tener muchas ganas y mucho tiempo para averiguar lo que no nos quieren contar los medios de un bando o del otro. Y si te pones a informarte, pues te das cuenta de que la situación está mucho peor de lo que nos están contando los periódicos, la televisión y todo lo demás. Y mira que nos están contando barbaridades, ¿eh? Bueno, pues resulta que en esta situación, ahora, esta mañana, antes de venir para acá, me encuentro un informe, porque claro, ahora, eso es una cosa que me llama mucho la atención. Tenemos un montón de psicópatas, Trump, Milei, Abascal, yo que sé, Orbán, Putin, cualquier gente de todas estas, ¿no? Khomeini, cuando estaba vivo, da igual, cualquiera de todos estos locos. En teoría, tienen un equipo de gente, un equipo de trabajo, para que les explique las cosas, ¿no? Pero la mente humana tiene un problema, ¿no? Cuando uno no quiere ver una cosa, pues siempre encuentra argumentos para agarrarse a lo que uno piensa y para eliminar cualquier argumento en contra, ¿no? Yo me imagino que en estos equipos de trabajo, de todos estos psicópatas, pues primero habrá elegido más psicópatas para que le asesoren y después los psicópatas, los asesores, no quieren ver otra alternativa diferente a la que ellos tienen. Así que es complicado cambiar las cosas, aunque haya gente capaz de saberlas y de conocerlas, ¿no? Y peor aún,
cuando hay gente que sabe las cosas, pero aun sabiéndolas sigue haciendo las cosas mal, pues imagínate ya la tarta completa, redonda. Bueno, pues decía que en estos momentos en los que estamos rodeados de psicópatas, porque ahora no es uno, como en aquella época de Hitler o con Mussolini, o con el emperador de Japón, la triple alianza Alemania, Italia, Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahora son más. Ahora tenemos a Trump en Estados Unidos, a Netanyahu en Israel, a Milei en Argentina, al Bukele en El Salvador, a Abascal aquí en España, a Le Pen en Francia, a Meloni en Italia. O sea, ahora estamos rodeados. Ahora tenemos un montón en el equipo malo. Así que va a estar mucho más complicado que en 1930 y tantos. Bastante más complicado. Y luego aparte tenemos Internet con todas las mentiras que nos están contando. Y luego tenemos la prensa toda controlada por los psicópatas, o la gran mayoría. Así que cuando leáis algo en el periódico o la televisión os cuente cualquier milonga, pensar que de la misa la mitad. Y por lo que os iba a comentar ahora, ¿no? Tenemos ahí un especialista que me he encontrado esta mañana hablando de información económica de qué va a pasar si la guerra contra Irán dura un mes. Te pone ejemplos de lo que pasará, de lo que ha pasado ya con 6 o 7 días que llevamos y de lo que va a pasar semana tras semana. Porque aquí toda la gente con la que me estoy encontrando piensa que la guerra de Irán está muy lejos. Y eso nos afectará muy poco. Pero resulta que, claro, como no te cuentan la película, pues no nos enteramos. Os voy a contar un trozo de la película, un pedacito, un tráiler solo, del artículo que estoy leyendo. Hay 2 artículos que estoy leyendo. Es tan largo que no lo he podido terminar antes de venir a contároslo, ¿no? Pero hay 2 artículos diferentes. Coinciden en el análisis, ¿eh? Nos cuentan que si uno... Ahora, a ver, prácticamente una barbaridad del petróleo y del gas que está suministrando la sangre al sistema capitalista viene de ahí, de Oriente Medio. Por eso Trump primero bombardeó y raptó al presidente de Venezuela para tener una reserva petrolífera, porque sabía que iba a atacar a Irán, aunque estuviera negociando con el régimen, que dicen aquí en los periódicos. Aunque estaba negociando, él sabía que iba a atacar, entonces necesitaba una reserva y cogió Venezuela. Y luego a continuación bombardeó a Irán. Sabía las consecuencias, se lo han contado, seguro. Os lo voy a contar yo ahora. El petróleo va por el estrecho de Hormuz en una barbaridad, creo que es la mitad. El petróleo y el gas. Y resulta una cosa muy curiosa, ¿no? El analista este que estoy leyendo dice, los barcos que transportan petróleo y gas no se paran porque hay una guerra. Es una sorpresa cuando lo he leído. Se paran porque las compañías aseguradoras, el 90% de las compañías aseguradoras son americanas y europeas. Las compañías aseguradoras que cubren los riesgos de los barcos, cuando hay amenaza o guerra, les quitan el seguro si acuden a la zona. Es decir, que un barco no puede ir a cargar allí porque ya no tiene seguro. Y sin seguro no pueden entrar en un puerto, no pueden contratar el transporte de mercancía, no pueden hacer nada. Es decir, las compañías aseguradoras americanas y europeas bloquean el transporte marítimo de todo. Y decían que en los primeros 3 días, de 48 petroleros diarios, habían pasado a 0 petroleros diarios. Quien dice petroleros dice de gas o de transporte de cualquier tipo de mercancía. Y comentaba un tema muy curioso y llamativo, ¿no? Siempre digo lo mismo. Nos vamos a enterar de lo que está pasando por un pequeñito detalle que se nos había pasado por alto. Comentan que los fertilizantes que se utilizan en todo el mundo
se fabrican con ácido sulfúrico, con azufre. Y resulta que el transporte de azufre por allí también se acaba. Y así como los países que tienen reservas petrolíferas o que han comprado petróleo tienen almacenado una cantidad determinada de petróleo para aguantar unos días, 30, con los fertilizantes no pasa lo mismo, van al día. Es decir, que si dura un mes la guerra, durante un mes no va a haber transporte de fertilizantes, ni fabricación. Fertilizantes. Como veis, parece una cosa, pero es otra. No tiene nada que ver lo que nos están contando en la televisión, en la prensa, con la realidad que nos está pasando sin que nos enteremos. Y hay una cosa curiosa que me llamó el otro día la atención, ¿no? Ya sabéis que cuando el precio del petróleo sube, al momento, en la gasolinera de la esquina, ya tienes el precio puesto, alto, subido. Pero cuando bajan los precios hay que esperar 3, 4, 5 meses a que te lo bajen, ¿no? Bueno, pues en 6 días de guerra el petróleo ha subido un 10%. Pero el analista económico dice, si dura un mes la guerra, ahora está en 80, 70 y tantos, 80, si no está cambiando, porque estará cambiando cada minuto el precio del petróleo, ¿no? Pero si dura un mes se va a ir el petróleo a $150 el barril. Creo que ha estado en una sola ocasión cuando se produjo un crack económico bestial mundial a ese precio. Así que si esto dura un mes, que probablemente vaya a durar más, el petróleo no lo vamos a poder pagar. Y el transporte y el transporte de materias primas a las fábricas, a los suministros, a todo lo demás, pues ya veremos a qué precio se va a pagar. Así que la barbaridad es tan gorda, y el que hizo el ataque lo sabía perfectamente, sabía que si atacaba Irán, el petróleo se iba a poner por las nubes. Pero claro, os voy a contar un pequeño detalle que cuentan ahí los periodistas. Trump quiere sacar petróleo de fracking de Estados Unidos, pero el petróleo de fracking cuesta tanto de sacar que no se puede vender cuando el petróleo está a 60 o 70 u 80 dólares el barril. Necesita que esté por encima de $100 el barril para que puedan trabajar el fracking y sacar petróleo, porque por debajo de ese precio no pueden, no es rentable. Pero claro, si el petróleo sube por la guerra a 150, ya pueden sacar petróleo de fracking. Puro negocio. Puro negocio, aunque destruya la economía mundial. Volvemos a lo de antes. Los recursos se están agotando y los que están acaparando recursos les da igual destruir la economía mundial si se arreglan ellos el saquito. Estamos en manos de psicópatas que no piensan en nada, más que en su propio egoísmo absoluto, por si no os habíais enterado. Bueno, pues seguimos. Con psicópatas enfermos dirigiendo el mundo, como Trump o como, en fin, pensar en el que queráis. Pues tenemos otro problema añadido. Visto lo visto, viendo lo que está pasando, viendo cómo están gestionando el futuro de la vida en el planeta, los psicópatas europeos, Macron ha ofrecido sus bases en Oriente Medio para que América, el Estados Unidos, pueda continuar su guerra contra Irán. Y eso me recuerda a una cosa que pasó hace nada. Estados Unidos bombardeó los conductos de gas que suministraban el gas ruso a Europa a un precio la mitad del que te está pagando ahora. Estados Unidos bombardeó los gasoductos Nord Stream, ¿vale? Y Europa puso sanciones a Rusia. Trump ha bombardeado Irán, ha provocado el hundimiento de la economía mundial y los líderes europeos van a apoyar a Trump.
¿Está clarito el tema? Pues parece que no. Yo qué sé, no lo sé. Bueno. Vamos a ver. Propaganda. Yo cuando me he visto esta mañana, ya llevan 2 o 3 días, la derecha extrema y la extrema derecha y toda la gente rara que tenemos por aquí y por allá y por acullá y por todas partes. O sea, tenemos a un psicópata que hace un acto de traición internacional, se salta toda la normativa mundial. Como decía el otro día una periodista, si las leyes que nos hemos dado no se respetan, se acabó el Estado de Derecho en el mundo. Bueno, pues este individuo, el Trump, se la salta todo a la torera y resulta que el resto apoya a Trump. O sea, el resto de psicópatas europeos. No sé, la verdad es que es tremendo. Bueno. Espérate. No solamente es el psicópata este. Es que el psicópata este dice que lo ha arrastrado Netanyahu. 30.000 niños muertos en Palestina. Lleva toda la vida masacrando inocentes en Palestina y arrastra al otro psicópata, a Trump, para una guerra contra Irán que le va a costar la economía global a todo el planeta Tierra. Y resulta que aquí están los líderes del PP y de Vox diciendo que hay que apoyar a Trump y a Netanyahu porque si no peligra España. O sea, es como si le dijeran a una gallina: vete con el zorro porque si no peligra la gallina. Lo mismo, PP y Vox diciendo que hay que estar con Trump porque si no peligra España. Cabe mayor barbaridad, mayor monstruosidad, mayor ignorancia, mayor cinismo, mayor desgracia que te estén soltando esto por la prensa, por la radio y los líderes de la derecha española. Bueno, voy a, si queréis, para variar un poquitín el tono, os voy a leer una columna de David Torres que creo que es bastante didáctica. A mí me impresionó el día 1 de marzo, cuando se atacó a Irán, y escribió un artículo tremendo. Porque otra de las mentiras que nos cuenta, vuelvo otra vez a la propaganda de los periódicos y de la tele, y de los partidos de extrema derecha y derecha extrema, que nos cuentan que la milonga de que han atacado Irán para liberarlo, para liberar a las mujeres iraníes. El primer día del ataque, Estados Unidos e Israel bombardearon una escuela en Irak y mataron a 100 y pico niñas entre 6 y 12 años. Una escuela alejada de cualquier objetivo militar. Y en una viñeta enormemente triste decía: Estados Unidos e Israel liberan a 100 y pico niñas en Irán. Así que os voy a leer el artículo para que veáis que alguien puede poner las cosas muy claritas en muy poquitas líneas. El artículo de David Torres lo publicó el día 1 en el Diario Público, lo tituló Irán, entre burkas y terians. Estaba Vox muy ocupado en ese momento intentando hacer una ley para prohibir el burka en España. Cosa importante en ese momento, ¿eh? Ya digo, tenemos aquí 4 problemas para la vida en el planeta de toda la humanidad, pero Vox estaba muy ocupado con el burka. Y el PP también, claro.
para que veáis que alguno que se preocupa de temas importantes y otros pues no sea el que se dedica, bueno, sí que lo sea lo que se dedican a intoxicar. Bueno, pues decía, aprovechando que estaban todo el mundo, bueno, Vox y de los periódicos hablando del burka y de todas estas milongas, y está toda la moda estúpida esta de los Terians, que no os voy a explicar lo que es porque a mí me da mal cuerpo hablar del tema este, porque es otro síntoma de hasta qué punto se está degradando la humanidad. Bueno, pues está de moda los burkas y los Terians el día 1 de marzo. Y entonces David Torres escribió lo siguiente. Según el Catecismo Informativo, al menos 2 nuevas epidemias amenazan la convivencia de la sociedad española. Los burkas y los Terians. Entro yo ahora. Como veis aquí, este hombre, un periodista, David Torres, también tiene muy claro que el periodismo ahora es propaganda. Ellos, los medios, dicen de qué se va a hablar, qué es lo que es un problema, qué es lo que no existe. En fin, crean opinión y nos dicen de qué tenemos que hablar, de qué tenemos que preocuparnos y de cómo se solucionan las cosas. Y así nos va. Bueno, pues aquí lo dice de una manera perfecta, según el Catecismo Informativo, para que veáis que no soy yo solamente el que dice que los periódicos ahora son propaganda. Bueno, pues decía esto, según el Catecismo, las epidemias son los burkas y los terias. Dice, no ganamos para sustos, joder. Aparte de en la tele y las películas, yo vi una vez un burka de lejos, durante un viaje a Tailandia. Pero por lo visto, esta plaga avanza muy rápido y en nada podríamos tener nuestras calles plagadas de señoras momificadas y carreras de sacos. Menos mal que Estados Unidos e Israel, guardianes de la esencia democrática occidental, están atentos a la jugada y este mismo fin de semana han empezado a liberar mujeres en Irán. Entre 70 y 80 niñas, son más, 100 y pico. En ese día solamente decían 70 u 80. Entre 70 y 80 niñas ya no tendrán que taparse la cara con el velo, ni sufrirán más en el futuro las torturas del ancestral machismo islámico. Si vamos a los detalles, tampoco tendrán que crecer más, ni futuro alguno por delante, ya que la democratización Made in USA incluye siempre estos molestos efectos secundarios. La penúltima vez que el sheriff global intentó erradicar la epidemia del burka fue en uno de los focos principales de la enfermedad, Afganistán. Os cuento un poquito porque alguno no sabrá nada de Afganistán. Afganistán estuvo ocupada en parte por Rusia en una época. Luego Estados Unidos hizo un golpe de Estado y montó allí a los fundamentalistas islámicos y al Shah de Persia. Entonces, primero al Shah de Persia, corrupción total y absoluta, y luego los fundamentalistas islámicos, los ayatolás. Eso por Estados Unidos, ¿vale? Bueno, una vez ya informados, os cuento. La penúltima vez que el sheriff global intentó erradicar la epidemia del burka fue en uno de los focos principales de la enfermedad, Afganistán. Es cierto que allá por los 70, cuando el país todavía estaba bajo la órbita soviética, las mujeres afganas podían llevar la cara descubierta, ir al colegio y a la universidad, e incluso rechazar al marido antes de cumplir 12 años. Pero bueno, eso sería largo de explicar. Cuando queráis os lo explico yo. El caso es que hubo una serie de malentendidos con los talibanes, gente de lo más desagradecida, que si primero eres mi aliado, que si después ya no te junto, que si te tiro abajo un par de rascacielos, que si te bombardeo Kabul, en fin, las típicas discusiones entre cuñados en política internacional. Al final, después de 20 años, el sheriff comprendió que no valía la pena seguir discutiendo a lo tonto y abandonó el país, dejando a las mujeres reducidas a la condición de canarios. Menos mal que iban a liberar Afganistán del fundamentalismo islámico. Como siempre, la operación de limpieza democrática le había quedado regular. En Irán, esta campaña por la libertad, comandada por un presunto pederasta violador y un genocida infantil, ha empezado muy bien. De momento han liberado a unas 200 personas entre hombres, mujeres, ancianos y niños. Teniendo en cuenta que a lo largo del pasado siglo a Irán ya lo habían liberado un par de veces, primero con el Shah
y luego con Jomeini, está claro que los iraníes tienen mucho que agradecer. Kaya Kallas, nuestra europea, alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, dice que el asesinato del líder supremo iraní, Ali Khamenei, es un camino abierto a un Irán distinto. Unas declaraciones que ha hecho sin necesidad de ponerse el burka ni de disfrazarse de perro para lamerle el culo a Trump. Distinto sí que va a quedar Irán. Más o menos lo mismo que Afganistán, Irak, Libia o Siria, después de recibir la visita de los bombarderos estadounidenses. Todo sea por la paz. No sé si ha quedado bastante claro. Para que veáis con qué nos estamos jugando los cuartos. El elemento este que dice que España es un aliado terrible. Yo creo que el aliado terrible es Estados Unidos y Netanyahu. Pero en fin, igual estoy equivocado, corregidme y luego el tiempo dirá quién tiene razón. Bueno, de Israel, ¿para qué os voy a contar, no? Las últimas noticias son que sigue robando tierra en Cisjordania, que ha matado 600 personas desde el alto el fuego, menos mal que el alto el fuego, que acaba de cerrar las fronteras para que no entre ayuda humanitaria en Gaza, ni en Palestina, ni en Cisjordania, ni en ningún sitio, aprovechando la guerra con Irán. Y la última, bueno, Israel va a gestionar el agua, la gestión del agua en Argentina, con el amiguito Milei, que dice que Netanyahu es una maravilla y Trump otra. Y luego hay una cosa curiosa que el otro día caí en la cuenta yo leyendo una columna también de David Torres. Es muy curioso, ¿no? Cuando estaban negociando Estados Unidos con Irán el acuerdo de paz a finales de febrero, el gobierno iraní se confió y entonces el Khamenei se reunió con su cúpula mientras estaban negociando, pues seguramente para hablar de sus cosas. Y entonces fue cuando Estados Unidos, a traición, saltándose toda la normativa internacional, bombardeó Irán y asesinó a todo el gobierno de Irán, con Jomeini a la cabeza, ¿no? Y el gobierno de Israel decía: hemos tardado menos de 24 horas en acabar con Jomeini y toda su cúpula. Y entonces caes en la cuenta. Si Israel, que tiene el sistema de inteligencia más poderoso del planeta Tierra, es capaz de matar a todo el gobierno de Irán, y mira que Irán tiene cuidado porque ya lleva muchos años de persecución por parte de Occidente, ¿no? Si es capaz de hacerlo en 24 horas, ¿por qué nos están diciendo que no son capaces de acabar durante años con Hamás? Dice que para acabar con Hamás tienen que matar a 30.000 niños y a 70.000 civiles en Gaza y en Cisjordania, porque no son capaces de acabar con 3 o 4 dirigentes de Hamás. Pero sí que son capaces de descubrir dónde están todo el gobierno de Irán en 24 horas. En fin, para que veáis que también nos están mintiendo con el tema de acabar con Hamás. Si te pones a mirar vídeos de declaraciones de Netanyahu de hace unos años, decía que Israel tenía que pagar a Hamás y mantenerlo siempre porque así acabaría con la unidad de los palestinos. Netanyahu en los años pasados. También hay un vídeo por ahí muy llamativo, porque aquí también se utiliza mucho la mentira de que Estados Unidos e Israel han atacado Irán porque se iba a hacer con la bomba atómica. Y el otro día, hace unos días, hace 10 días, una cosa así, aparecía un reportaje con pedazos de vídeo de comparecencias de Netanyahu desde el año 1995, diciendo que en unas semanas Irán tendría una bomba atómica. Es gracioso, si no fuera porque es terrible, escuchar a Netanyahu en 1995. Sabemos que Irán tendrá la bomba atómica en unas pocas semanas. 1995, 2000, 2005, 2011, 2017, 2019, 2023, 2025.
Netanyahu diciendo: en unas pocas semanas sabemos que Irán tendrá la bomba atómica. Otra mentira más. Bueno, propaganda, como continuamos. Bueno, eso en cuanto a Israel. La del alto el fuego, la de... bueno, lo de... no sé si os lo conté el otro día, ¿no? Hay una denuncia en Chile, una denuncia penal contra el francotirador israelí que disparaba a las ventanas del hospital Al-Shifa porque se entretenía. Bueno, pero la última noticia es diferente. Ahora dice que las últimas investigaciones dicen en los hospitales que hay una barbaridad ahora, después de no sé cuánto tiempo llevan de alto el fuego, según alto el fuego entre comillas. ¿Sí? Nada, perdona, que José nos ha mandado un audio para que lo pongamos en el programa. Adelante. Lo digo por si quieres que lo pongamos ahora o... Sí, me imagino que vendrá siempre bien en cualquier momento y si no comentamos el tema cuando acabe el audio. Perfecto, José, gracias. Lo pongo. Adelante con ello. Buenos días, queridos y queridas oyentes de La Vista del 15M. Soy José Guerrero y esta mañana no podré estar en el programa. Estará mi compañero Cristóbal Aro y aprovecho para saludarlo. Y bueno, en condiciones normales yo no hubiera grabado este audio, pero dada la gravedad de la situación internacional que atraviesa el mundo, no quería dejar de expresar un poco mi opinión y dejarla grabada para que ahora la reproduzcan en el programa. ¿Por dónde empezar? Y ser breve para que avance el programa como debe. Vivimos una situación límite ahora mismo, provocada única y exclusivamente por la actuación criminal y la deriva fascista de ese fascismo militarizado y supremacista que inició hace 3 años Benjamin Netanyahu, después de los sucesos del 7 de octubre. Ese genocidio que en buena medida estuvo silenciado durante mucho tiempo y que al final ha sido casi olvidado por los medios de comunicación. Eso inició una forma de ver las cosas que con la administración de Trump, cuando llegó, pues dijo, pues si Netanyahu ha podido hacer esto, yo puedo hacer lo que me pase por las narices. Entonces, bueno, a partir de ahí hemos visto los sucesos que se han dado, primero en Venezuela. Antes de Venezuela ya se bombardeó Irán indiscriminadamente y sin mediar provocación en el verano pasado. Ahí ya cayeron muchas caretas. Los gobernantes europeos validaron esa agresión. El propio Friedrich Merz, canciller alemán, incluso condenó la respuesta de Irán cuando esta todavía no se había producido. Imaginaos hasta dónde llega el manicomio del mundo que estamos viviendo. Y en esta ocasión, pues la agresión ha sido tan brutal que han asesinado a más de 500 y pico personas, la mayoría civiles, aparte del líder iraní, de una forma absolutamente ilegal. Es decir, ni ha pedido permiso al Congreso Donald Trump para efectuar este ataque. Por supuesto, Netanyahu no pide permiso a nadie. Netanyahu lo que le gusta es asesinar niños y niñas, y así lo ha hecho también en Irán. Y, por supuesto, tampoco pidió el permiso de la ONU, a la que se pasan por el forro de los cojones últimamente. Entonces, este dúo, Trump-Netanyahu, que le llamo yo, ha decidido incendiar al mundo, ha decidido arrasar con todo. Le importa 3 narices lo que piense la comunidad internacional, pero es que en este caso, además, muchos se alinean con él, vergonzosamente, como Alemania, Francia y el Reino Unido. Y el único que está un poco poniendo la voz discrepante es España. Y sin embargo, ahora en España se va a montar la marimorena, la derecha extrema y la extrema derecha van a montar la marimorena, porque resulta que Pedro Sánchez no, el gobierno, este gobierno, porque el gobierno no es solo Pedro Sánchez, ha dicho que Estados Unidos no va a usar las bases de Morón y Rota para seguir con esa agresión ilegal y esa guerra que ha provocado otra vez. Entonces es una declaración, una posición del gobierno muy digna, que yo aplaudo desde aquí,
pero que no debería de quedarse ahí, sino que esto tiene que tener una continuidad y pasar de las palabras a los hechos. Y es un momento inmejorable para retomar la opción de volver a preguntar 40 años después al pueblo español si de verdad queremos tener una diana en nuestro país, si de verdad queremos tener bases militares y 8.000 soldados estadounidenses en nuestro territorio y ponernos en peligro. Es una buena opción y sería muy valiente, desde luego, rematar esa posición que de momento mantiene el gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la agresión de Estados Unidos e Israel en Irán, y llevarla un paso más allá y pedir opinión al pueblo español sobre si queremos seguir en esta organización terrorista criminal como es la OTAN y tener unas bases en nuestro país, viendo la deriva belicista y fascista que está teniendo Donald Trump. Es buen momento para retomar eso. Dejo un dato, y con esto cierro mi intervención, para la reflexión. Estados Unidos es una nación relativamente joven, tiene, creo recordar, tiene un poco más de 250 años. Bueno, pues en esos 200 y pico, 50 y tantos años que tiene, solamente en 16 años de esos 250 y tantos no ha estado en guerra, ¿vale? No ha estado en guerra. Entonces, reflexionemos si de verdad queremos seguir siendo aliados de estos y si no es momento ya de desmarcarse por dignidad de esta gentuza, que es muy peligrosa, y empezar a caminar por nuestro propio pie y tener una política exterior propia alineada con los derechos humanos y con la dignidad. Nada, os dejo con mi compañero y perdona, Cristóbal, por la intromisión, pero es que, bueno, diría muchas cosas más, pero no te quiero comer el programa. Un abrazo a todas y nos vemos el jueves que viene. Pues ya tenemos a nuestro compañero ahí. Me imaginaba, digo, cuando esta mañana me han mandado el mensaje, me lo he imaginado a él y a María Jesús desesperados porque tenemos tantas cosas de las que hablar, tanto que debatir y comentar para que intentemos entre todos cambiar un poco las cosas, que la verdad es que agradezco que haya llamado también y que haya mandado este mensaje. De alguna manera, pues ya veis que coincidimos, no nos hemos puesto de acuerdo, ni mucho menos, pero coincidimos más completamente en el análisis, ¿no? Y hablando del tema este, de más datos al respecto, ¿no? Hablando de propaganda de la prensa, ¿no? Me llamó la atención la primera vez que Reino Unido, Francia y Alemania apoyaban la postura de Donald Trump, y el día 3 en el periódico La Razón decían Reino Unido, Alemania y Francia se unen a la acción defensiva contra Irán. Eso es un oxímoron, ¿no? Defensiva contra... En fin, lo digo porque están atacando de una manera ilegal a un país sin previo aviso, sin amenaza, además lo dicen, ¿eh? Estaban precisamente negociando el acuerdo para una posible paz, ¿no? Es decir, que no estaban en modo agresión ni en modo amenaza, ni muchísimo menos. Todo lo contrario, estaban completamente debatiendo la posibilidad de alcanzar un acuerdo, ¿no? Y entonces, aprovechando que Irán estaba descuidado, negociando, le atacaron a traición. Y en Francia, Alemania y Reino Unido dicen que apoyarán la acción defensiva. En fin, atacan y luego dicen que se defienden. Mira, como Orwell en 1984, con el Ministerio de Paz, que es justo lo contrario de lo que es. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Bueno, eso estábamos hablando precisamente del tema eso, de que cómo es posible que hayan líderes europeos, pero si los tenemos en casa, si Abascal y el Feijóo dicen que hay que apoyar a Trump para no poner en peligro España, pues apaga y vámonos. Como si, es que además parece mentira, ¿no? Como si no supieran con quién están, como si no conociéramos ya a Trump. Para muestra un botón. Os voy a poner el otro día, aparece una noticia que a mí me dejó impactado. En Estados Unidos, ¿no? Allí pues habían la policía migratoria esta, la Gestapo esta de Estados Unidos, había detenido a un refugiado de Myanmar, nada menos. Un país en el que están matando gente como si no hubiera un mañana, ¿no?
y había huido a Estados Unidos como refugiado. Lo detuvieron, la policía antimigración esta, pero cuando comprobaron que no lo podían deportar, porque no tenían, los papeles estaban todos en regla y tal, lo abandonaron. Era un hombre ciego, casi ciego, refugiado de Myanmar, en Estados Unidos, en Buffalo. Lo dejaron abandonado a 5 kilómetros de su casa, ciego. Se murió por el camino, abandonado. En fin, lo digo porque países como estos que permiten estas cosas, bueno, aquí también se hacen cosas gordas, ¿no? Pero vamos, como muestra un botón. Y otra ¿qué tal? Es que claro, como no cuentan estas cosas, no tenemos una idea de la absoluta monstruosidad que representan estos países, ¿no? Estados Unidos, Israel. El día, creo que fue a primeros de este mes, Estados Unidos, Donald Trump, mandó como representante de Estados Unidos en la ONU para debatir un tema sobre infancia y seguridad. Infancia y seguridad. Ya tiene ironía el tema, ¿eh? Con Netanyahu matando a 30.000 niños. Bueno, pues decían que mandó a su mujer, a Melanie, que ni es política, ni está elegida por nadie, ni representa nada ni nadie, la mandó como representante de los Estados Unidos a la ONU. O sea, encima de que se está, burlando, encima se recochinea. Estados Unidos, Trump, ¿eh? Así que seguimos con la manipulación, porque si no nos cuentan estas cosas pensamos que Donald Trump es no sé lo que pensarán. Aunque hay gente por ahí que da igual lo que les digan, porque el otro día estaba yo leyendo un tuit de uno de la extrema derecha que decían: maravilloso Trump porque está acabando con el terrorismo islámico y con el comunismo. Y claro, así nos va. Si en vez de buscar soluciones solamente sembramos y alimentamos el odio, pues ni pensamos ni solucionamos. Pero en fin, oye, vamos a cambiar de tema porque nos queda un minuto y me voy a quedar con unas líneas de Belén Gopegui. Es una mujer muy inteligente, muy capaz, muy crítica, maravillosa bajo mi punto de vista, ¿no? Y me he encontrado un tuit, una cosa de esta que se pasa por las redes, y una imagen de estas chulas que de vez en cuando conviene recordar, que dice: corre tras tus sueños, si no los alcanzas al menos adelgazas. Es una pequeña ironía, pero que nos vale como para perseguir nuestros sueños. Y Belén Gopegui lo pone de otra manera muy hermosa. Os lo leo y termino. Cuenta en una columna que escribió en el diario El Salto el 1 de marzo, dice, la columna se titula Casi no podemos creer que existan. A propósito de toda esta gente que, aunque parezca que no existe, no paran de hacer cosas para hacer un mundo mejor. No como la derecha extrema y la extrema derecha, que solamente siembra odio sin dar soluciones. Bueno, pues cosas que no podemos creer que existan. Y habla de una de ellas, una de las cosas, y es muy hermosa. Vamos allá. Hay una iniciativa en el contexto educativo de otro barrio. Es una voluntad de intervenir para que la inercia no pase como un ciclón de retroceso e impida los sueños realistas y los argumentos necesarios. Y ahora viene el ejemplo, es muy bonito. Hay adolescentes que se juntan con personas adultas en un parque a pensar qué cosas podrían cambiarse y cómo. Hay un micrófono que se estropea y alguien dice, hablemos más alto. Y alguien precisa, mejor sentémonos más cerca. Hay en esas coordenadas una piña de personas de pronto indestructible. Me parece hermosísimo como ejemplo de lo que tenemos que hacer entre todos. Trabajar juntos imaginando un mundo mejor. Si dejamos esto en manos de los psicópatas, tenemos claro dónde vamos a acabar y además muy deprisa. Muchas gracias por estar ahí al otro lado y nos escuchamos el próximo jueves. Un saludo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo.